Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad estaremos conversando un poco acerca de la gametogénesis, pubertad y madurez sexual en los bovinos. Empezamos a definir qué es gametogénesis. La gametogénesis es un proceso biológico fundamental en la reproducción sexual del organismo. Este complejo mecanismo se encarga de la formación de gametos, que son células especializadas que son esenciales para la reproducción y la transmisión de la información genética de una generación a la siguiente. ¿Ok? Con respecto a su importancia, la gametogénesis es vital en el ciclo reproductivo de los seres vivos, ya que asegura la continuidad de la especie a través de la generación de gametos haploides, los cuales se fusionarán durante la fecundación para la formación de un nuevo individuo diploide. Este, la gametogénesis consta de dos fases, donde tenemos a la espermatogénesis, que ocurre en los testículos, y es la encargada de la formación de los espermatozoides, y la ovogénesis, que se encuentra en los ovarios y es responsable de la producción de los óvulos. A continuación, les explicaré más a detalle cada una de estas. La espermatogénesis. La espermatogénesis es un proceso mediante el cual se forman los espermatozoides. Estos son gametos masculinos y este proceso, como les mencioné anteriormente, ocurre en los testículos, específicamente en los túbulos seminíferos, y se inicia en la pubertad, continuando durante toda la vida del macho. Este a su vez consta de tres etapas, donde tenemos la fase proliferativa, la fase meiótica, que está formada por la meiosis 1 y 2, y la espermiogénesis. La fase proliferativa es donde a partir de células madres germinales se forman espermatogonias tipo A, células que por división mitótica darán origen a espermatogonias tipo A y tipo B. Las primeras seguirán replicándose y produciendo ambos tipos de células. Las segundas, en cambio, se dividirán en dos espermatocitos primarios, que a su vez se dividirán en 4 espermatozoides maduros. Esta primera fase tiene lugar en la pubertad del macho, cuando se activa su aparato reproductivo. En la fase mitótica, en esta se producen nuevos mecanismos de división celular, que dan origen a células haploides, llamadas espermáticas, mediante el proceso de división de meiosis. Esto ocurre en dos etapas, como les mencioné. La meiosis 1, donde cada espermatocito primario se divide en un espermatocito secundario, y la meiosis 2, donde los espermatocitos secundarios se dividen en dos espermátidas, obteniendo así 4 células a partir de la primera. En estas últimas ya empiezan a dar forma de los espermatozoides maduros. Y por último tenemos la espermiogénesis. Esta última etapa se da durante la maduración de la espermátida, para formar ya los espermatocitos maduros. El flagelo crece hasta su punto idóneo, la célula adquiere su característica forma puntiaguda, el núcleo se alarga, y en este momento los espermatozoides se liberan al centro de los túbulos seminíferos, listos para ser eyaculados. Ok, entonces a modo de resumen tenemos este esquema donde vemos todas las fases por las cuales pasa un espermatozoide hasta alcanzar su forma ya madura. Vemos que empieza como una espermatogonia, ocurre la meiosis 1, luego la meiosis 2, la fase de diferenciación, y finalmente tenemos ya un espermatozoide maduro, listo para ser eyaculado. Ok, entramos entonces en la fase de la ovogénesis. ¿Qué es la ovogénesis? Decimos que la ovogénesis es un proceso mediante el cual se forman y desarrollan los gametos femeninos, conocidos como óvulos. Este proceso es fundamental para la reproducción sexual en los animales y se lleva a cabo en los ovarios. A continuación les explicaré cada una de las fases que ésta integra. Pero antes es importante mencionar que, al contrario de lo que ocurre en los gametos masculinos, cuya formación inicia en la pubertad, la formación de los gametos de la hembra comienza en la vía intrauterina de la misma. Okay, ahora sí, mencionando las fases, tenemos la fase proliferativa, de crecimiento, maduración y la etapa de liberación. La fase proliferativa es la primera etapa. Las células germinales en los ovarios, llamadas ovogonias, se multiplican a través de mitosis. Estas ovogonias se dividen en dos células hijas, unas células hijas que continuarán multiplicándose y otras que se convertirán en un ovocito primario. Estas células se multiplicarán por mitosis, alcanzando su máximo número alrededor del quinto al sexto mes de gestación. Crecimiento. En la segunda fase de la ovogénesis, acá la división por meiosis de las ovogonias tiene como resultado el crecimiento de un ovocito primario, pero que aún sigue siendo diploide. Pasamos a la fase de maduración.
Acá alcanza la madurez. El ovocito primario completa la primera división meiótica, produciendo un ovocito secundario y un crepúsculo polar. La segunda división meiótica se inicia, pero se detiene en lo que se conoce como la metafase 2 y solo completará si esta es fecundada. Ok, tenemos la última fase, que es la etapa de liberación, también conocida como ovulación, y la etapa final de la ovogénesis, donde ocurre la liberación del óvulo maduro. Durante este proceso, el óvulo secundario es liberado del ovario y viaja a través del oviducto hasta el útero. Aquí es donde puede o no ser fertilizado por un espermatozoide si ocurre en la cópula. A modo también de resumen, vemos un esquema donde grafica cada una de estas etapas y fases. Okay. Y por último, hablemos un poco sobre los factores que afectan tanto la espermatogénesis como la ovogénesis. Empezando por los factores ambientales, donde tenemos la exposición de toxinas a sustancias químicas como pesticidas o herbicidas, pueden interferir en la producción de los gametos, ya que estas pueden causar daño en el ADN y de esta manera afectar la viabilidad de los espermatozoides y de los óvulos. Factores físicos, principalmente acá tenemos la exposición de altas temperaturas, donde estas pueden reducir la producción de espermatozoides en el macho y afectar la calidad de los óvulos en las hembras. Los factores nutricionales es un factor de suma importancia, ya que deficiencias en zinc, selenio o ácido fólico pueden afectar negativamente la espermatogénesis y la ovogénesis. Pasamos a otro factor, que tenemos los factores hormonales, donde acá encontramos desequilibrios hormonales, ya que los niveles anormales de hormonas como la testosterona, la hormona folículo estimulante y la luteinizante pueden afectar la producción y maduración de estos gametos. Factores de salud o enfermedades. Tenemos que infecciones en el tracto reproductivo pueden causar inflamación y daño en estos tejidos, afectando la producción de espermatozoides y óvulos respectivamente. Y por último, un factor muy importante y determinante en nuestra carrera, como es el estrés, ya que el estrés crónico puede alterar los niveles hormonales y afectar la producción de estos gametos. Este estrés puede ser causado tanto por los factores ambientales o de manejo. Pubertad y madurez sexual. La pubertad se define como el momento en el cual un animal alcanza la capacidad de reproducirse. Este proceso implica varios cambios fisiológicos y hormonales que permiten la producción de gametos maduros y la manifestación de conductas sexuales. Pubertad en las hembras. El mecanismo fisiológico que origina la aparición de la pubertad está controlado por el sistema nervioso central, mediante la síntesis y secreción en el hipotálamo de la hormona liberadora de gonadotropina. Esta hormona es transportada a la hipófisis anterior, donde estimula la síntesis y liberación pulsátil de las hormonas folículo estimulante y luteinizante, responsables de la generación de la actividad cíclica del ovario. En animales prepúberes se presenta una baja producción de la hormona liberadora de gonadotropina, ocasionada por una alta sensibilidad del hipotálamo frente a un factor inhibidor, el cual es originado por una baja secreción de estrógenos en el ovario prepúber, en consecuencia para que se inicie la pubertad. El hipotálamo debe disminuir la sensibilidad al efecto inhibitorio causado por un bajo nivel de estrógeno, a fin de que se inicie la producción de la hormona gonadotropina y así estimular la liberación de las hormonas folículo estimulante y luteinizante. De esta forma, el folículo podrá sobrepasar la fase folículo preantral al folículo antral. La hormona liberadora de gonadotropina tiene dos formas de secreción: la forma pulsátil o tónica, regulada por los estímulos externos y estímulos internos, y la segunda forma es la preovulatoria o cíclica y es estimulada por los estrógenos durante el estro. ¿Cómo determinar la pubertad? Observación del comportamiento. Se debe observar a las novillas regularmente para determinar los signos de celo. Exploración rectal. Evaluar el desarrollo de los órganos reproductivos. Detectores de celo. Existen dispositivos electrónicos que pueden ayudar a detectar el celo. Registros de datos. Es importante llevar un registro de los ciclos estrales para determinar la regularidad y duración de los mismos. Pubertad en los machos. Al igual que en las hembras, el eje hipotálamo-hipófisis
gonadal es el principal regulador de la pubertad en los machos. Sin embargo, en este caso las gónadas son los testículos y la forma sexual principal es la testosterona. La hormona luteinizante y la testosterona son bajas al inicio de la vida del animal, pero aumentan a los 5 o 6 meses de edad. Uno de los momentos críticos en la iniciación de la pubertad es un cambio en la sensibilidad del hipotálamo a la retracción negativa de los esteroides. El hipotálamo, como en las hembras, actúa como el centro de control liberando la hormona liberadora de gonadotropina. La hipófisis, al recibir esta hormona, produce dos hormonas gonadotropinas, que sería la hormona folículo-estimulante, que estimula la producción de espermatozoides en los túbulos seminíferos de los testículos, y la hormona luteinizante, que estimula las células de Leydig en los testículos para producir testosterona. Y en los testículos, en los túbulos seminíferos, producen espermatozoides bajo la influencia de estas dos hormonas ya mencionadas y producen testosterona bajo la influencia de la hormona luteinizante. ¿Cómo se determina la pubertad? Por la circunferencia escrotal. A medida que los testículos crecen, la circunferencia escrotal aumenta. Se considera en un toro ha alcanzado la pubertad cuando la circunferencia escrotal llega a un determinado valor que varía según la raza. El análisis de semen. Se puede evaluar la calidad del semen para determinar los espermatozoides si son maduros y funcionales. Y por último, el comportamiento sexual, el interés sexual y la capacidad de monta son indicadores claros para la pubertad. Existen factores que influyen en la aparición de la pubertad, que está determinada por una serie de factores que se dividen en intrínsecos y extrínsecos. Tenemos el peso y la edad. La capacidad reproductiva aparece cuando el animal alcanza aproximadamente entre el 45 y 67% del peso adulto. Condición corporal, estima las reservas energéticas y calificación del tracto reproductivo. Efecto del clima. Generalmente los animales que habitan en climas suaves alcanzan antes la pubertad que aquellos sometidos a climas adversos. También está el factor de la raza, como Jersey y entre otras, que alcanzan la pubertad a menor edad. La nutrición. La subalimentación produce un retraso en la llegada de la pubertad y la sobrealimentación, aunque acelera el crecimiento del animal y favorece la actividad cíclica. Madurez sexual. La madurez sexual en bovinos, tanto como en machos y hembras, marca el inicio de la capacidad reproductiva. Esto significa que el animal ha alcanzado un desarrollo suficiente en sus órganos reproductivos para producir gametos y llevar a cabo el proceso de la fecundación. La madurez sexual en la hembra se alcanza a los 18 meses de edad en el ganado bovino lechero, y es el momento en que el animal ha alcanzado la edad y sobre todo el peso y la condición corporal necesarios para soportar la gestación. Es importante el desarrollo corporal, unos 280 kilogramos, que es el factor de la edad. En este periodo el animal se incorpora a la vida reproductiva, es decir, que se orienta a la monta dirigida. Durante la madurez sexual ocurren fases, como la maduración de la hipófisis, que llegará a su madurez hasta los 6 meses aproximadamente desde el punto de vista reproductivo, es decir, que esta glándula secreta diferentes hormonas. La fase de maduración del ovario seguirá su desarrollo hasta los 6 meses, cuando estará completamente maduro y podrá comenzar a ciclar bajo la influencia de las hormonas de la hipófisis. Y la fase de maduración del útero, aunque el útero estará maduro realmente hasta finalizar el parto y el primer puerperio, aunque el órgano que ha madurado hasta cierto desarrollo somático puede acoger una gestación o madurez sexual. Alcanzará, sin embargo, su verdadero tamaño hasta después del primer parto. La madurez sexual en los machos. En los toros se refiere al momento en el cual un toro alcanza la capacidad de reproducirse, es decir, cuando sus órganos sexuales están completamente desarrollados y producen espermatozoides de calidad suficiente para fecundar un óvulo y originar una nueva vida. Ocurre la maduración sexual en los machos, generalmente entre los 12 y 18 meses de edad. Sin embargo, puede variar según la raza y las condiciones. Signos de la madurez sexual. La madurez sexual en toros es un proceso gradual que marca el inicio de su capacidad reproductiva. Signos de la madurez sexual. El desarrollo de los órganos sexuales, aumento del tamaño testicular, el escroto bien desarrollado,
Comportamiento sexual. Interés en las hembras. El toro muestra una atracción evidente hacia las hembras, olfateándolas y siguiendo sus movimientos. Montaje. Intenta montar a otras vacas y a otros objetos inanimados. Exhibición de la libido. Realiza movimientos característicos como la fleme. Producción de semen. Emisión de semen durante la monta o la masturbación. El toro expulsará el semen. Análisis de semen permite evaluar la calidad y la cantidad de los espermatozoides. Cambios físicos generales, desarrollo muscular, crecimiento corporal y alcanza un tamaño corporal adecuado para su raza. Muchas gracias.